Bueno, le doy la bienvenida a los doctores Ramiro da Silva y John McKinnon. Les repito, John McKinnon, graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, es infectólogo, investigador en el Hospital Henry Ford. Y el profesor Ramiro da Silva, quien es especialista en medicina interna y profesor, bueno, de medicina, y con gran experiencia en el COVID-19. Empiezo contigo, John, porque los Estados Unidos viven un rebrote y yo creo que Michigan no se está salvando de ese rebrote y unas condiciones que, por ejemplo, ayer que el presidente Trump estaba en Wisconsin, pues parece que no hay cama para tanta gente, como dice la canción, y están los cuartos, sobre todo las unidades de cuidados intensivas, a reventar. Bienvenido a Panamá. Bueno, muchas gracias nuevamente por tenerme. No, sí, desafortunadamente hay varios estados, hay varias localidades donde el rebrote o la segunda wave de casos está apareciendo. Esto está ocurriendo mucho en North y South Dakota, en ciertas partes como Illinois, como Iowa, están teniendo más casos, partes del sur también. Y depende mucho de la localidad, la capacidad de camas disponibles, tanto de hospital como camas de cuidados intensivos. Y eso es lo importante, que tenemos el problema ahora, porque las guías que se están promoviendo ahora mismo acá, desafortunadamente no están tratando de atacar o manejar los pacientes a nivel de pacientes ambulatorios. Así que cuando los pacientes se infectan, no hay manera de prevenir o disminuir la cantidad de esos pacientes que están después yendo a los hospitales. Entonces eso es lo que está pasando Porque, desafortunadamente a través de los porque Estados lo que Unidos. está pasando ahora en Estados Unidos y se está criticando es no hay atención temprana y por ende tampoco hay trazabilidad. Y es lo que ha hecho esta explosión de casos. Exacto, la trazabilidad y el manejo de epidemiológico es a nivel de estado por estado. Así que eso varía bastante. Entonces también no hay tratamiento, de la guía del NIH que se acaban de publicar hace un par de semanas atrás, no tiene ningún manejo ambulatorio aprobado o recomendado. Y eso es importante porque entonces no hay una estructura, no hay un manejo consistente a través de los Estados Unidos para pacientes ambulatorios. Pues el tratamiento temprano es básico por lo que tú me estás diciendo. ¿Y qué pasa? Pues solamente tratar con mitigación es una estrategia y esa estrategia ha funcionado en algún país. No funciona solamente con mitigación, eso es lo que se hizo mucho en Europa. Sí. Se hizo mucha mitigación, se hizo los lockdowns en Europa y desafortunadamente tarde o temprano la población se cansa de estar encerrada en la casa y desafortunadamente toman riesgos que no deben tomar. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que tan mal como estamos acá, Europa, Francia sobrepasó los números que tenían en marzo y abril, y otros países de Europa están teniendo los mismos problemas y estamos en la misma situación, que las vacunas no han salido todavía y entonces no hay otra manera de prevención o de terapia temprana que está disponible a través de todos los países. Ok, terapia temprana, terapia profiláctica. Sé que hay una comunicación tuya hacia la FDA por el uso de la hidroxicloroquina. ¿Ha habido alguna respuesta de la Administración Federal de Medicamentos? Sí, y voy a tratar de tomar los puntos que salió en la Estrella de Panamá para aclararlos también. Entonces nosotros sometimos una carta, yo escribí con mis colaboradores una carta a la FDA que se sometió en julio. Esa fue una carta para aprobar el uso de hidroxicloroquina, para tratar de buscar tratamientos y estrategias y hacer estudios para valorar tratamientos tempranos y ambulatorios. Ajá. Eso desafortunadamente tomó más de un mes para que la FDA diera una respuesta y la respuesta fue negativa. Esa respuesta, cuando nosotros le preguntamos, yo directamente le pedí con más aclaración, no podían decir el estudio específico que estaban diciendo, que decía que había aumento de riesgo de cardiovascular y otros riesgos con hidroxicloroquina y que nadie había demostrado ningún beneficio. Obviamente yo personalmente ya he publicado 2 estudios que han demostrado beneficios y hay muchos más investigadores que han demostrado estudios con beneficios. Así que ninguno de los 2 era correcto. Pero ¿qué pasó? Los senadores de Estados Unidos, incluyendo el senador Cruz y el senador Johnson, escribieron una carta a la FDA. Esa carta que le tomó más de un mes a la FDA para responder. ¿Cuál fue la respuesta?
no pudieron citar el estudio que estaban especificando, Claro. diciendo que había aumento de riesgo, y eso acaba de salir en octubre. Así que la información está ahí y todo eso está disponible en la net y se puede leer. Ok, ¿es real un escrito de la FDA que dice que es improbable que la hidroxicloroquina funcione? No, lo que ellos dicen no necesariamente que es improbable, que ellos no han salido demostrado. Y ellos que dicen que se debe valorar con un estudio randomizado, Ok. aleatorizado, perdón. Entonces, ese ha sido el punto que se ha mantenido a través de las críticas para hidroxicloroquina, que los estudios aleatorizados no se han hecho. Hay varios estudios que se han usado para demostrar que sí hay beneficio. Y vamos a poner este punto, el Remdesivir, y yo lo he utilizado, se aprobó recientemente por la FDA. Sí. El estudio aleatorizado no demostró ningún beneficio para mortalidad. Demostró un beneficio de que los pacientes tenían menos tiempo hospitalizados y tenían enfermedades más leves. Entonces, en ese estudio, si se aplican las mismas reglas, la de Remdesivir no sería aprobado. Entonces, eso es lo que a muchas personas está preocupando, que las reglas no se están aplicando igualmente para cada droga. Digo, nosotros usamos Remdesivir aquí todo el día, todo el tiempo, pero debería utilizar las mismas reglas a través. Don José Blandón está con nosotros, doctor McKinnon. ¿Cómo no? Buenos días, doctor. Muy buenos días. Un placer tenerlo con nosotros. Permítame, antes de hacerle unas preguntas, leer un tuit que acaba de colocar el sumo pontífice Papa Francisco sobre un hecho que está ocurriendo y de interés mundial. Dice Francisco, hace unos 11 minutos acaba de colgar este tuit: me uno al dolor de la familia de los niños estudiantes brutalmente asesinados en Kumba, en Camerún. Que Dios ilumine los corazones para que nunca más se repitan gestos similares. Expreso a las familias y a todo el país mi afecto e invoco el consuelo que solo Dios puede dar. Se debe a un asesinato brutal en Kumba, Camerún, que se acaba de producir, y el Papa Francisco inmediatamente reacciona. Pero quiero volver al tema que usted tocó sobre las medidas de mitigación. Las medidas de mitigación no solamente son la cuarentena de uno en la casa. La medida de mitigación incluye el uso de la mascarilla, distanciamiento, reducir el número de gente que esté en contacto, no hacer actos masivos. En los países que han aplicado la apertura con estos controles, verbigracia, Corea, China popular, Japón, ha funcionado. Pero en los Estados Unidos, por ejemplo, decía la doctora Burns que allí en Carolina del Sur era el lugar donde menos se usaba la mascarilla en los Estados Unidos, donde menos mascarilla se usa, más contaminación hace. ¿Usted está de acuerdo en que, por ejemplo, en nuestro país, doctor, hemos logrado mantener el control de esta pandemia con indicadores muy aceptables con respecto a la región y comparables con el mundo? ¿Usted está de acuerdo que nosotros debemos mantener el uso de la mascarilla, el distanciamiento, las medidas sanitarias, lavarnos las manos, pero salir con los controles correspondientes? No, sí, lo primero que quiero decir que felicitaciones de verdad a Panamá, que ha logrado bajar su arte y han logrado conseguir que el número de infecciones ha sido menos de 1. Eso es importante y eso es muy impresivo que se haya logrado hacer. Cierto, todas las medidas que se puedan utilizar, que tengan beneficio, se pueden usar. Ninguna medida sola tiene la ventaja o la capacidad de resolver el problema. Cerrar el país, hacer cuarentenas, usar mascarillas, todo tiene su aplicación. Y también el uso y la aplicación, ahora que ya sabemos que hay grupos que son de más alto riesgo, que se deben de tratar de mantener más separados poblaciones o actividades de alto riesgo. Y ahora se está conociendo más de qué actividades son de alto riesgo. Obviamente grupos grandes, fiestas, todo eso se está viendo acá en Estados Unidos porque los estudiantes regresaban a las universidades y lo que está pasando es que cuando hacen las fiestas y hacen las reuniones grandes, hay una transmisión y hay grupos que se transmiten y se infectan. Así que todo eso es importante. Pero ¿qué tanto beneficio la mascarilla por sí sola va a dar en contra de la cuarentena o a favor de la cuarentena? Todo tiene que ser usado de una manera relativa y estas son medidas de prevención. Y entonces hay que hacer también otras cosas que también se debe ver los grupos de riesgo y ver cómo se pueden minorar. Pues son los pacientes o las personas que son más
más a riesgo de estar metidas en el hospital y van a tener al final, desafortunadamente, quedar en cuidados intensivos o fallecer. Doctor. Así que todas estas medidas se tienen que usar. Doctor, le quiero hablar ahora de las vacunas. Nos prometieron vacunas en los Estados Unidos por octubre. La vacuna va a estar cuando esté lista. De acuerdo a la información que usted dispone, con la mayor precisión que es posible tener en estos momentos, ¿cuándo tendremos vacunas disponibles? En los Estados Unidos o en cualquier otro país donde esté más avanzados. ¿Y cuándo podría estar en Panamá? Porque en los Estados Unidos incluso hay que hacer todo un procedimiento y todo un procedimiento después para distribuir los millones de vacunas que habrá que utilizar y cuántas veces habrá que vacunar a quien haya que dar para darle la inmunicidad necesaria. ¿Cuál es el tiempo que usted calcula para la disponibilidad de una vacuna? Entonces, vamos a aclarar. China y Rusia tienen vacunas que supuestamente están disponibles, pero las vacunas no han sido completamente estudiadas. Así que no voy a mencionar esas. Y ellos están distribuyendo estas vacunas en uso en los países respectivos. En los Estados Unidos tenemos 2 vacunas que se están esperando que van a ser sometidas a la FDA. La vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer en las próximas semanas. Se espera que se va a someter en noviembre para aprobación inicial o EUA para esas vacunas y por lo tanto se espera que si todos los resultados son positivos, que haya una aprobación, una aceptación por la FDA en noviembre o diciembre. Entonces ya la administración del presidente Trump ha dispuesto que va a tratar de proveer más de 100 millones de vacunas tan pronto como sea disponible o sea aprobado por la FDA. Entonces, obviamente, la población acá en Estados Unidos son de 300 millones, más de 300 millones, así que no va a ser disponible a todo el mundo inmediatamente, pero se va a comenzar a distribuir entonces. Entonces, la pregunta que se ha pasado aquí en las redes, bueno, ¿qué grupos van a ser identificados primero para proveerle la vacuna? Vuelvo al patio porque también está el doctor Ramiro da Silva, a quien le doy pues las felicitaciones a ambos, como hoy día del internista. Ramiro, porque, es decir, ¿qué está haciendo Panamá, por ejemplo, con los tratamientos tempranos? Realmente ahí es donde está el secreto del combate a esta pandemia. Bueno, buenos días, gracias. Y gracias por lo de la felicitación a los internistas. Te digo que, como dijo John, pues un solo factor no crea toda la situación que hay. Nosotros también conocemos de países donde han tenido una buena trazabilidad y han tenido una buena mitigación y han vuelto nuevamente al problema que tienen hoy en día. Y hay algunos países de eso europeo, hay algunos países de Centroamérica, como por ejemplo Costa Rica, que lo hizo muy bien al principio y eso no bastó. Yo te digo de que volviendo al punto del tratamiento temprano, yo te puedo decir de que hoy en día y en las últimas semanas han salido varios artículos en pro del tratamiento temprano y en pro de profilaxis. Han tratado de sacar algunos artículos en las redes en contra de la profilaxis, pero todos con grandes falencias, que nos hemos dado a la tarea de explicarle a la población y a algunos comentaristas, pues la falencia de estos artículos en cuanto a procedimientos y en cuanto, por ejemplo, te explico uno, el último, un artículo Barnabás que sacaron las redes, sí. Un artículo que va en contra de la profilaxis, pero un artículo en realidad en la cual, primero, el control era vitamina C, que obvio no puede ser un buen placebo, ni puede ser un buen control por su sabor, por su efecto en el COVID. Y lo otro, lo más importante, los pacientes, muchos de ellos tenían que ellos autohisoparse. Wow. ¿Cómo se van a autohisopar si para hisopar hay que recibir un entrenamiento? Y para el hisopado es muy dependiente de la persona que lo hace. Entonces, eso es un error garrafal. Y no sé cómo personas pues siguen leyendo estos artículos cuando ven la metodología del mismo. Por otra parte, te digo que viendo parte de los estudios, volvemos al estudio Solidaridad, que fue el estudio que la OMS cogió como buque insignia para restringir algunos medicamentos. Como dice John, con la hidroxicloroquina se marcó de una manera y para el Redensivir no. Para el Redensivir hay muchos artículos controlados que no le dan credibilidad. Y hay pocos artículos que le dan beneficio al Redensivir.
Sin embargo, el Redensivir es un producto caro y que se sigue usando en los hospitales. Sin embargo, la hidroxicloroquina tiene mucho más artículos, tiene algunos metaanálisis en positivo, Sí. es barato, seguro y sin embargo no se le da ese énfasis. Pero Revisando el estudio hay solidario, algo que quiero que también ahondar en la población y es el ejemplo de Brasil. Aquí vimos la movilización que hizo el presidente Bolsonaro con hidroxicloroquina, pues dándosela y llevándosela a la población en general, utilizándola de forma profiláctica, y eso obviamente es un punto de referencia mundial. Un país que es uno de los 4 primeros con más casos en el mundo. ¿Cómo ha funcionado la utilización de la hidroxicloroquina de materia profiláctica a gran nivel? 2, ha reducido la cantidad de contagios en Brasil, ha reducido la cantidad de pacientes que terminan en un hospital o en una unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál ha sido la experiencia brasileña, que es el único país que podemos decir que tiene como referencia o podemos usar como referencia del uso intensivo de hidroxicloroquina de forma profiláctica? claro, te contesto enseguida, pero un segundo. A ver. En el estudio Solidaridad, en un párrafo dice algo muy importante, que este estudio no afecta o no incluye a pacientes ambulatorios ni a pacientes recién infectados, que es precisamente a lo que nosotros nos basamos, Okay. para hacer la aclaración de este punto. Lo otro a lo que me pregunta, pues Brasil toma la posición de a partir del 3 de octubre, pero no lo implementa en forma adecuada o en forma efectiva, sino casi 4 o 5 días después. Y creo que es muy corto el tiempo para que ellos vean algún tipo de efecto. Están haciéndolo bien, están dando tratamiento temprano ambulatorio, pero ellos pueden tener, si le quitas esos 8 o 9 días, estamos a 20 y pico días, tienen apenas 15 días de haberlo empezado, ellos tienen que tener por lo menos un mes, de 4 a 6 semanas para ver los efectos como ocurrió en Panamá. Sí. Pero definitivamente ellos sí se empiezan a ver, pareciera que empieza a aplanarse su curva, pareciera, hay como una tendencia, como dice el ingeniero Blandón, pero eso lo vamos a ver más adelante con ellos, ¿no? ¿Cuál Si crees me que permite. Sí, doctor McKinnon. Sí, esa otra cosa, que también hay muchos más países que están usando hidroxicloroquina. India lo está usando desde el principio, ya ha usado para tratamiento y también para prevención y eso. Y ellos, a pesar de ser un país de más de 1 billón de pacientes o personas, Sí. ellos están utilizando, obviamente la penetrabilidad de la medicina es más diferente, pero eso se está usando. También en África se está utilizando. África, varias partes de África tienen muy bajas tasas de infección, porque el uso de hidroxicloroquina es común y es usado a través de la nación. Así que hay varios países que se están haciendo eso. No es solamente Brasil o India, hay muchos más. A ambos, pues yo creo que el cuerpo médico ha sido pues la primera línea de defensa. Los dos son internistas. Pues desgraciadamente 22 médicos panameños han fallecido durante esta pandemia. Sus consejos a los médicos tratantes para que, es decir, no se conviertan en víctimas de esta enfermedad. Bueno, en realidad yo pienso que los médicos deben seguir cuidando su bioseguridad y que el Estado, como lo ha hecho, debe seguir aportándole todo su equipo de protección personal. Aparte de eso, ellos como personas, como parte de la comunidad, también deben seguir sus normas de mitigación y sus normas de bioseguridad en casa, ¿no? Yo creo que como mencionaron en antes, el uso de la mascarilla en la comunidad es muy importante. Inclusive yo diría que si van a un lugar donde hay mucha exposición, mucha gente, la persona puede optar por usar 2 mascarillas o por usar su child. Eso es importante. Lo otro importante, decirle a los médicos, sobre todo a los médicos que están tratando pacientes, porque aquí ocurre algo. Habemos médicos que tratamos pacientes y opinamos sobre artículos que leemos Claro. en pro y en contra. Hay médicos que no ven pacientes y estos opinan solamente sobre artículos en contra. Entonces, yo creo que es importante que los médicos que están tratando pacientes analicen los estudios, vean lo que estamos ocurriendo, que no piensen que esto es solamente trazabilidad, Sí. que piensen siempre en el tratamiento temprano y que aún más ahora piensen en la profilaxis.
Yo no sé si las autoridades de salud se han preguntado cuántas personas en Panamá están tomando hidroxicloroquina y cuántas personas que han salido tratadas han tomado hidroxicloroquina. Eso sería un punto importante porque yo no digo ni he querido decir nunca que es solo la hidroxicloroquina, no. Siempre hemos dicho, la trazabilidad es muy importante, pero el tratamiento temprano, como dijo también John antes, es muy importante. De nada vale que tú detectes a la persona y que le des agua y acetaminofén. Claro. Eso es lo que está ocurriendo en algunos lugares de Estados Unidos y como él dijo, dependiendo de los estados, la trazabilidad no es adecuada y el tratamiento en pacientes temprano tampoco y mucho menos la profilaxis. Aquí en Panamá, me gustaría que hicieran una encuesta. ¿Cuántas personas, sobre todo en la capital, están tomando hidroxicloroquina profilácticamente? Que esto debería ser, como ya nosotros se lo hemos propuesto al Estado, a las autoridades, debería ser una política, por decirlo así, de salud, un delineamiento de salud, sobre todo a las personas sobre todo en forma voluntaria y a las personas de riesgo. Esto es algo en realidad muy importante. Bueno, también otra cosa más que se debe decir, que los doctores tienen que mantener las precauciones aún con los pacientes que no piensen que tengan COVID, porque muchos pacientes pueden presentarse asintomáticos o con infección temprana. Y a veces uno se afloja un poquito y baja la guardia y se expuesta. Eso hay que tener mucho cuidado también. Bueno, ambos... Hay una cosa antes de terminar, Fernando. Ramiro. Y yo creo que Estados Unidos está viendo este punto. Y es un punto que nosotros mencionamos hace 3 meses atrás. Y es que la pandemia no se va a ganar en los hospitales. En los hospitales se puede disminuir la letalidad, pero la pandemia en el mundo no se va a ganar en los hospitales. Y yo creo que de repente John concuerda en esto también conmigo, de que nosotros debemos agarrar a los pacientes lo más temprano posible, pero debemos tratarlos y si se puede dar profilaxis, dar profilaxis. Hay un punto importante y es que este producto cada vez demuestra ser más seguro, a pesar de lo que digan algunas personas, que, insisto, no ven pacientes. Y creo que en su vida habían dado hidroxicloroquina. Claro. Entonces este es un punto importante y es un punto que nosotros no debemos dejar. No debemos dejar porque nos puede ocurrir que saturemos los hospitales de pacientes nuevamente. Claro. Nosotros hoy en día tenemos un 60% de camas disponibles para pacientes COVID y prácticamente casi un 45% más de camas en unidades de cuidado intensivo. Pero esto, si no se toman o no se aprietan las medidas y no se siguen las medidas como deben ser, esto podría ir para atrás. Bueno, a ambos les agradezco, al doctor John McKinnon desde Detroit y al doctor Ramiro da Silva desde Panamá, ambos internistas, y reitero mis felicitaciones a los dos hoy, Día del Internista. Muchas gracias.